Buenas noches. Poco antes de las Navidades salió este curioso libro, curioso porque no encaja en ninguno de los géneros canónicos de la literatura, editado por Planeta y firmado a la limón por Jesús Quintero y Antonio Gala. Su título, 13 noches. Ni Antonio Gala ni Jesús Quintero requieren de presentación alguna. El libro, en cambio, sí la necesita y seguramente nada mejor que recurrir para ello a lo que Jesús Quintero dice en la introducción a tan singular obra. Es esto: la televisión era una mina abandonada y saqueada. La televisión era la palabra que más se pronunciaba y el tótem de mayor culto. Se leían menos periódicos y revistas que en los años 30. El pueblo vivía en permanente zapping. Nada ni nadie existía si no salía en la caja tonta. Ser era ser visto y la televisión estaba para ser visto, para salir. Los mercaderes y los políticos aprovechaban el medio más poderoso de todos los tiempos para vender su mercancía. La basura, el morbo, la frivolidad, la violencia, el sexo y el sentimentalismo barato y de lágrima fácil se habían convertido en el único reclamo para atraer a la audiencia a la que se halagaba alimentando sus más bajos instintos. Más adelante, la televisión estaba llena de bufones millonarios. Los informativos perdían rigor y credibilidad y pasaban a formar parte del espectáculo. Los debates eran gallineros en los que se imponía el guirigay, el grito, el golpe de efecto, las bromas de mal gusto, las descalificaciones, los insultos y la más elemental falta de ética y de respeto. No había ideología, ni ideas, ni reflexión, ni opinión. Todo era fuego de artificio, pirotecnia, vacío intelectual y moral. Los platós estaban llenos de un público mercenario que se emocionaba, aplaudía, lloraba o reía a una orden del regidor. Nada era espontáneo, ni verdadero, ni auténtico. Se hacía una programación para bobos, que no entendían nada mínimamente profundo, ni tenían otra inquietud en la vida que las desgracias de los culebrones y los cotilleos de la prensa rosa. Si el pueblo supiera lo que realmente piensan de él los que programan las televisiones públicas y privadas, probablemente habría otra guerra civil. España entera era una portería. La televisión pasaba de la cultura como de algo aburrido y que no le interesaba a nadie. En su circo no había lugar para los sabios, los filósofos, los intelectuales y los líderes de opinión, los creadores, los poetas, los hombres y mujeres que de verdad tenían cosas interesantes que decir e historias que contar. Y más adelante, en este desolador panorama, en este apocalipsis de la verdadera comunicación, tuvo la idea y el placer hace años de grabar una serie de televisión con el escritor Antonio Gala. Se trataba de 13 noches, un programa que se emitió en Andalucía con el que pretendíamos reivindicar la palabra, el diálogo, el pensamiento, la sabiduría frente a la basura que inundaba los medios. Una mesa, una luz azul, dos hombres, la noche y la palabra eran los únicos elementos con los que se quería atraer la atención del espectador inteligente y sensible, cansado de la televisión fecal. Durante 13 noches, Antonio Gala y yo, Antonio Gala y Jesús Quintero, dialogamos en profundidad, sin prisas, sobre 13 temas de ahora y de siempre: el amor, el sentido de la vida, el paso del tiempo, la soledad, la muerte, la guerra y la paz, la religión, la política, el dinero, España y los españoles, los mitos, los paraísos, el arte y la cultura. Todo eso es el libro, está en el libro, y de todo eso, de la vida y la muerte, del amor y el odio, de la paz y la guerra, de la felicidad y la desdicha, vamos a hablar ahora hasta que el tiempo nos lo permita, en este capítulo extraordinario de Negro sobre Blanco, que se graba a finales del mes de enero en uno de los salones del Hotel Alhaurín Golf, al que agradecemos en lo que vale la hospitalidad que nos brinda. Hermoso paisaje, por cierto, el que se ve desde aquí. Estamos, por lo tanto, en Alhaurín el Grande, a muy corta distancia de la ciudad de Málaga y a un tiro de piedra tirada con honda, de la casona, no sé si la definición es correcta, en la que Antonio Gala se recluye a menudo en busca, supongo, del Beatus Ille. Antonio,
cortesía y cercanía obligan, ábrete de capa explicándonos lo que significa para ti la casona en cuestión, que tiene nombre de mujer, nombre de reina maga, quizá de reina mora, la Baltasara. La Baltasara para mí es en ese momento todo. Vengo a trabajar a ella, vengo a aislarme a ella, vengo a fundirme y a confundirme con la naturaleza en ella. Veo crecer las flores, veo moverse los animales, caer las luces, moverse los más altas ramas de los árboles, veo pasar las estaciones y soy una persona, no feliz porque yo no he aspirado nunca a la felicidad, pero sí estoy sereno y tiene ese extraño nombre porque yo la hice cuando me retiré, una vez que me retiré muy públicamente del teatro. Entonces, huyendo del perejil, en la frente vino a darme. Firmando la escritura, me dijo el notario al leerla, el naranjal, hoy la Baltasara. Dije, ¿cómo hoy la Baltasara? Dice, sí, porque nunca se ha llamado la Baltasara, se ha llamado siempre el naranjal, porque es la primera finca de Laurín que se plantó de naranjos. Y dijo, pues hace 100 años, una cosa así. Y entonces la Baltasara dijo, eso usted verá. Yo creí que se llamaba la Baltasara porque era propiedad de los Baltasaros, que eran los descendientes de una extraña bruja benévola que había habido en la Baltasara, en Alaurín el Grande. Pero resulta que al irme yo de teatro, la Baltasara era la gran actriz del siglo de oro, la Baltasara de lascivos ojos, dice Lope de Vega. Para ella escribieron pues Rojas y Vélez de Guevara, y todo lo tiene bello la Baltasara, todo lo tiene bello, hasta la cara. Porque los cuerpos solían ser buenos de las actrices, pero las caras estaban todas picadas de viruela y hechas un asco. Entonces, cuando ella está en el ápice de la gloria, viene Dios a visitarla y se retira. Se retira a Murcia, a la Cueva de la Cómica, que se sigue llamando así, y allí se le aparece la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia. Inmediatamente me mandan, sin saber por qué, de una manera absolutamente misteriosa, unos azulejos que están en la Baltasara, con una imagen de la Baltasara que hace Egea Azcona, y me lo mandan desde el Alfar de los Larios, que está muy cerca de Murcia. Es decir, todo se contradice y yo tengo que volver al teatro como es natural. De modo que yo creo que nadie avanza si no es llevado. Seguro que ahora te van a enviar más azulejos, ni siquiera os he dado la bienvenida, os la doy ahora. Hablemos, si os parece, un poquito del libro, de su génesis, de su porqué, de sus características y todas esas cosas, e intentemos luego reproducir, trasladar coloquialmente aquí parte de su contenido. Esta de hoy debería ser algo así como la 14ª noche, y por cierto, Jesús, te invito a que en cualquier momento te metas, salgas, vuelvas a meterte y vuelvas a salir de la conversación, en forma de preguntas o en forma de afirmaciones. Ante todo, nos vamos a tratar de tú o de usted. Hombre, yo creo que debemos tratarnos ya de tú, ya de usted, indistintamente y según convenga el tema, ¿no te parece? ¿No le parece, señor Quintero, que es usted más antiguo que la cotonía? Él y yo no nos llevamos bien. Sí. Por lo menos cuando hay gente. Fueron 13 noches muy desagradables, esa es la verdad. Sí, fueron extraordinariamente desagradables. No es eso lo que tú dices al final del libro, ¿eh? No, pero sí han sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida profesional, que se va a terminar esta noche. Usted ha leído el prólogo de ese libro y no creo que después me den trabajo al escuchar lo que pienso de la televisión. Si se podría seguir empleando el pretérito imperfecto para hablar de la televisión. ¿De verdad creen ustedes que ha pasado eso que él dice? ¿La televisión sigue siendo tan aciaga? Yo creo que casi están peor las cosas, ¿no? Sí. Salvo algún programa como este, por ejemplo, pero todo lo demás es como eso, no arreglamos nada. Me acuerdo, señor Gala, que una vez recibí una carta de la directora general de Radio y Televisión, Pilar Miró, justo en el momento en el que yo iniciaba una entrevista con usted, y leí públicamente la carta enviada por la directora general donde decía que me prohibía fumar. ¿Ah, sí? Pues no fumo. Como verás, aquí no te prohibimos fumar. Es que a usted le parece que está bien fumar, ¿no es dar mal ejemplo? A mí fumar... ¿O a usted no le importa ya dar ejemplos? Yo no, nunca he querido dar ejemplo. Por lo menos nunca he querido dar buen ejemplo. Pero fumar no es ni dar ejemplo ni nada. A mí me parece una cosa que es voluntaria y maravillosa, si estamos en una democracia y cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Estas cosas son defectos heredados de los americanos. Los americanos siempre que prohíben algo es por otra cosa.
Porque ellos ponen el huevo y chillan por otro lado, para que no se note dónde han puesto el huevo. ¿Tú bajo Franco no hacías lo que te daba la gana? Lo que no sabía yo es que era la gana en tiempo de Franco, porque luego vino ya la real gana, y ahora estamos haciendo todos lo que la real gana dice, pero en el tiempo de Franco no había ni gana, era la desgana. ¿Qué preferís? Recuerdo que en aquel ¿Real momento... gana o republicana gana? Real gana. Yo soy muy republicano. Yo reconozco que me tira, porque rey no puedo ser nunca, pero presidente de república, claro, como no me deprisa tampoco. Pero, por ejemplo, ¿quién era un presidente de república nato? Pues Tierno Galván. Tierno Galván había nacido para presidente de república, por eso le sentó tan mal que a un hombre de Estado lo hicieran hombre municipal, los andaluces, concretamente Guerra y González. Y entonces le sentó muy mal y fue un cínico, encantador y listo, pero cínico. Jesús, por cierto, si a ti te echan de la televisión, me temo que a mí también, que soy el que me he convertido en portavoz de tu texto, en ese caso le pediremos asilo político en la Baltasar a don Antonio Gala. Nos lo dará. Está muy bien. Nos lo dará don Antonio. Sí, tengo una casita de huéspedes que está suficientemente alejada de la casa principal. No he entendido muy bien, señor Gala, por qué usted le han dado la portada y a mí la contraportada. Ya sé que usted es más atractivo y más siempre, estrella que yo. No por eso, sino pero que usted siempre va detrás de mí. Ya, desde luego. A saber lo que busca. Es usted el escritor más vendido de España. No, la palabra vendido no me gusta. Ya lo sé. Has vendido hasta usted. Sabía que no le iba a gustar, pero sí, no lo he entendido muy bien. A usted le han dado eso, pues no ha sido una decisión suya, supongo, ha sido de Planeta. Ha sido de Planeta, naturalmente, instigado por mí. Ah, entonces ahora lo comprendo. ¿Vais a pachas en los derechos de autor? ¿Qué es pachas? A pachas, no me digas que no. Sí, creo que sí. Todavía no tenemos ninguno, ¿verdad? 50%, 50%. Sí, yo creo que sí, ¿no? Eso No le he exigido don como Antonio. señor. No, yo siempre a los músicos les exijo el 40 para ellos y 60 para mí. Sí. Yo es que como ni siquiera es músico. Yo me siento un intruso, es decir, sobre todo después de decir en ¿Qué Gala. castellano es ese, oír a pachas? Hace unos días me dijo en una entrevista, en la última entrevista para la 2 de Canal Sur, me dijo que la literatura era el último refugio del hombre, y eso me gustó. Sí, eso es verdad. Pero yo no soy literato, pero es un no soy refugio escritor. peccatorum. Ya, Tú tampoco eres escritor, es que tú no eres casi nada. ¿verdad? Y sin embargo, usted me concede entrevistas. Llevamos ya 40. El Es otro un día- vampiro, Antonio, es un vampiro. chupóptero. Vive de los Yo escritores. ya no sé qué preguntarle. Pero si no Tengo tiene que hablarle del fascismo de la pregunta que dice Kundera. Pero no me preguntes nada. Pero hazte tarjetas, como yo. Yo tengo unas que me han regalado el otro día por Antonio Gala, acróbata. Y en el fondo es lo que soy. Siempre estoy andando en la cuerda floja. Jesús, Antonio se resistió a autorizar la publicación de este libro, ¿no? Se resistió. Antonio llegó a Sevilla, era Semana Santa, y llegó con su secretario. Por cierto, he leído que el 95% de las mujeres en Europa, de las secretarias, de los secretarios son mujeres, y usted, sus secretarios, siempre son hombres. Porque tienen que llevar las maletas, además. Ah, ahora comprendo. Antes Bueno, no. pero no. Fernando había hecho una pregunta seria. Sí se resistió. ¿Y por qué se resistió Bueno, a la lo publicación? digo yo. Sí. Pues me resistí porque la televisión tiene la facultad de recoger las expresiones, de tener primeros planos, de recoger miradas, de recoger muecas entrañables. Y eso no podía salir en el libro. Ni siquiera tiene acotaciones el libro, como las tiene, por ejemplo, una obra de teatro, en que el lector puede tener una visión convergente con el espectador porque está ayudado por las acotaciones del autor, que no les ayudan jamás a los actores porque ellos no se fijan y lo primero que hacen es tacharlas. Entonces, esto no tenía ninguna pista de decir esto, el señor Gala lo está contestando en sentido irónico, no sé, y me parecía que en realidad, puesto que se había pensado para un medio, en ese medio debería seguir. Yo pienso que la entrevista en televisión es más auténtica que incluso en radio que la entrevista en prensa, ¿no? Tiene cosas positivas y negativas. Es decir, yo me planteé Antonio Gala como un Antonio Gala oral, ¿no? Para mí va a quedar Antonio Gala, independientemente por sus libros y por sus escritos en general, va a quedar por su oratoria. A mí me parece que Gala es uno de los mejores oradores de la historia de España, ¿verdad? Sagrado. Y bueno, él sí tenía cierto miedo
a que eso no fuera bien interpretado al pasar. Pero por otra parte, es interesante que un programa de televisión resista la prueba del papel. Estoy seguro que si uno tomara lápiz y papel y tomara nota de los programas de televisión, poco resistirían la prueba de pasar a un libro. Pero únicamente negro sobre blanco. Exactamente. Sin embargo, es decir, yo creo que en este libro está el mejor Gala, el Gala más verdadero, el más auténtico, el más estrella, el más insoportable, el más... No, bueno, es verdad que soy muy sincero en ese libro, soy extraordinariamente sincero, pero yo también como escritor soy muy sincero. Es un hecho que yo me paso el folio por la cara y sale en el folio lo que hay en la cara, sudor, sangre, lágrimas, sonrisa, lo que haya. Y aquí, pues, razón de más, estábamos tú y yo solos observados por Dios Escamilla, que paz descanse, y nada más. Entonces era una cosa extraordinariamente entrañable y extraordinariamente veraz. Bueno, yo supongo que sois los dos conscientes, o al menos seguro que lo es, don Antonio, de que lo que habéis hecho en este libro es salvar de una zancada, la zancada que media entre 1991, que me parece que fue cuando se realizaron las entrevistas que dan pie al libro, y el año 2000, lo que la humanidad tardó siglos, por no decir milenios, en recorrer, el paso de la literatura oral a la literatura escrita. Sí, eso está muy bien visto, me parece muy bien. Lo que sucede es que es difícil hacer literatura, porque la literatura viene de litere, de letra y de leer, pero yo recuerdo, hace poco tiempo me acordaba, cuando he oído que los españoles el 50% no leen, el 75% no leen nunca, o el 75% no va al teatro jamás y el 50% no lee nunca. Don Antonio, menos mal, y perdone que le interrumpa, porque si llegan a leer el 100% de los españoles, usted estaba vendiendo algo así como 10 o 12 millones de ejemplares. Me alegraría mucho, pero no por mí. Entonces, cuando a Quintiliano le llevan a Calatayud o a Calahorra, le llevan, él se había retirado de la retórica, y le llevan un libro, él lo coge y se sobrecoge. Y dice, ha terminado la literatura. Él estaba acostumbrado a leer los rollos que iba desenrollando con una continuidad total, y al tener que pasar una página le parecía una especie de coitus interruptus, le parecía una literatura con hipo, como la de Azorín, y entonces él creyó que la literatura se había terminado. Pero pueden terminar con la literatura los chicos si no leen. González Rugano decía que la entrevista se consideraba como un género menor y que los escritores no hacían entrevistas porque todos consideraban que tenían categoría de entrevistados, ¿no? Cuando a mí me preguntan quiénes son las personas más interesantes o que más me han emocionado o más lúcidas ante un micrófono, la verdad es que estoy ante dos personas que me han interesado mucho por sus rapidísimas respuestas, porque son dos miuras, porque son dos forajidos, porque cuando uno menos lo espera le da la puñalada. Es difícil, la verdad, entrevistar a Sánchez Dragó y entrevistar a Antonio Gala, y hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento lo deja uno destrozado. Recuerdo que le pregunté al señor Gala si tenía sida y me dijo, ¿lo dice por su interés personal? Es verdad. Nos ha llamado forajidos. Sí, nos ha llamado forajidos y ha dicho que entrevistar a Fernando Sánchez Dragó y a Antonio Gala, lo cual quiere decir que nos va a entrevistar él, yo me voy, ¿eh? Yo ya he estado bastante. También hay otro recurso, es callarme. Sí, y que se entrevisten ustedes. Eso es un recurso muy bueno. O guardar el silencio. Bueno, perdonadme la vulgaridad por inevitabilidad de la pregunta, pero tengo que preguntaros a ti, Jesús, si caso de rehacer ahora las 13 noches, ¿volverías a formular las mismas preguntas? Y a ti, Antonio, si caso de rehacer ahora 13 noches, ¿volverías a dar las mismas respuestas a esas preguntas? Yo añadiría una serie de preguntas como un epílogo de lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora, pero el Gala de ese libro tiene respuestas absolutamente geniales e interesantes. Yo creo que si me hicieran sabias, las mismas preguntas daría las mismas respuestas. Me parece que ni en mi vida ni en el entorno mío ha sucedido algo tan grave como para que me hiciera cambiar de opinión. Por ejemplo, sobre los grandes temas. Cuando yo le pregunté si creía en un amor para toda la vida, usted me dijo, para toda la vida de los demás sí, pero para la mía no. Ya, bueno, claro. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, no, sigo pensando, y además ya será para toda la muerte, porque yo tengo un pie en la tumba fría, vamos, y el otro en el aire. ¿Qué es el amor, maestro?
Hay muchas definiciones de amor. Yo digo una, que es el deseo de unión total. Pero a mí me gustaría que cada uno de los semejantes que van a compartir esta conversación con nosotros tuviese su propia definición y sacase luego sus propias conclusiones. ¿De qué nace? ¿El amor? Sí. De todo. ¿Qué busca? Todo. ¿Cuál es su fin? Todo. ¿Qué promete? Todo. ¿Qué da? Todo. Habla como si estuviera usted enamorado. Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. ¿Cómo anda usted de amor? Yo no ando. Estoy absolutamente plantado como un pino. Me coge usted en el peor momento. ¿Ha habido en la transcripción literaria de lo oral, ha habido cambios, ha habido cortes, ha habido reducción física, jibarización? Yo creo que ha habido muy poco, ¿no? Es decir, cada vez que entrevisto a Gala, la verdad es que me cuesta mucho trabajo el montaje cuando quiero quitarle paja, ¿no? Porque es que yo intentaba cabrear a Antonio Gala en estas entrevistas. Es más, algunas veces ni le miraba cuando llegaba al maquillaje. Por cierto, se maquillaba usted mucho. No es eso lo que creía todo el mundo. Bueno. Porque usted salía exactamente igual que Carmen Sevilla. Entonces, me había olvidado de la pregunta. No, la pregunta, yo también me he olvidado de la pregunta, pero me parece que era no quiero si decir hubo cortes, que cambios, reducción física. Yo trataba en todo momento de que Gala tomara tierra, porque cuando Gala toma tierra, cuando Gala está... Eso lo dices en el libro. Sí, indignado es cuando está el mejor mal, el Gala es el más brillante, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, yo creo que ha habido muy poco que cortar en ese libro, ¿no? Cosas que podrían ser motivo para otro libro que ya llegará. Tú con aquel programa huías del malditismo y de la marginalidad de tus programas anteriores, El Perro Verde, Que sabe nadie, y te fuiste al extremo opuesto. Un hombre respetable y respetado, un consagrado, un prócer de nuestras letras. Sí, pero además eso era el inicio de unas 13 noches, no solo con Antonio Gala, al que elegí para las primeras 13 noches, sino también me hubiera gustado con García Márquez. Recuerdo que también me hubiera gustado. Pero no se deja, Gabo no se deja. Ya sí. ¿Sí? Tuve una cena ¿Te ha dicho que sí? Sí, me dijo que sí, en una casa en Siboney, en un barrio de La Habana. Pero se habría tomado unos mojitos. Seguro, porque la verdad es que él nunca concede entrevistas. Otra persona que también me interesó mucho para hacer estas 13 noches era el desaparecido Octavio Paz, ¿no? Yo creo que era el momento de buscar a esos hombres que tienen cosas que contar. Por eso que digo en el prólogo, ¿no? Que no hay, los que aparecen en televisión no son ni los verdaderos sabios, ni los verdaderos líderes de opinión, ni los verdaderos expertos, ni los verdaderos hombres que tienen que ver con la vida. También sucede que esos verdaderos que tú dices, que por lo visto son muchos porque la enumeración iba a ser interminable, no dan muy bien en televisión quizá. No hubieran sido lucidos. Octavio Paz concretamente, no. Bueno, en eso sí tiene razón Antonio Gala, es decir, él no solamente tiene cosas que decir, sino las dice magistralmente. Yo todavía estoy dudando si me mintió. ¿Quién? Usted. Ah, claro que le mentí. ¿Cómo le voy a decir la verdad? ¿Por qué razón le voy a decir yo la verdad a un entrevistador de Sevilla? ¿Usted exige fidelidad al ser amado? ¿Por quién me ha tomado usted? Naturalmente que sí. Yo no soy moderno. Pero hay quien quiere y no puede, señor Gala. ¿Quién quiere y no puede qué? Ser fiel. Bueno, déjeme usted de sandeces. Eso es así. ¿Por qué no? ¿Se refiere usted a usted? No. Ah, bueno. No estará del todo enamorado, porque el que ha entrado en un paraíso, en ese paraíso bipersonal y absolutamente maravilloso, ¿cómo quiere usted que salga para experimentar lo que hay fuera del paraíso? Eso es una sandez. Ahora, si usted está lleno de gente mentecata a su alrededor, pues entonces acabará usted mentecato como ellos. Pero eso es reprochable.
Pues dices en la página 12 del libro, como buen dramaturgo, Antonio Gala conoce a la perfección todos los recursos del teatro y los emplea como un actor magistral. Confieso que por momentos me hacía dudar de la sinceridad de su discurso, no sabía si lo que me estaba diciendo lo sentía de verdad o solo lo interpretaba magistralmente. No, lo sentía de verdad, si no, para hacer teatro no lo hubiera escrito, que es mucho más cómodo, porque lo dice una actriz o un actor, lo dice mejor que yo, y además gano derechos. No. Yo era verdaderamente sincero, fui sincero, y creo que lo soy siempre, por lo menos sincero en el momento en que lo estoy siendo. No sé si soy exactamente el mismo de hace un mes o de hace un año, o si seré el mismo dentro de un año, dentro de un mes, pero en este momento, como en aquel momento de las 13 noches, sí lo era.